La meditación y el inconsciente. La psicología occidental todavía no ha comprendido el significado de la meditación. Es cierto que Carl Jung emprendió hace ya tiempo el esfuerzo pionero de interpretar la meditación a la luz de su noción de inconsciente colectivo, un concepto basado en el modelo dualista de una mente inconsciente separada de la conciencia, pero a pesar de ello, su visión sigue resultando inadecuada para describir la experiencia de los meditadores. Según la psicología profunda, la meditación es un método semejante al sueño para acceder al inconsciente. Según Wolfgang Kretschmer, por ejemplo, los sueños se asemejan a la meditación, pero ésta nos proporciona un camino más rápido y sistemático para vencer las resistencias del inconsciente. En opinión de Jung, la meditación budista constituye un camino directo para acceder al inconsciente. La meditación no se centra en nada y en ese sentido puede promover una disolución de la conciencia y en consecuencia un acercamiento a la condición inconsciente. La meditación es una suerte de camino real al inconsciente. Pero, ¿qué significa decir que la meditación es un camino real al inconsciente? Según Jung, la meditación fomenta la disolución de la conciencia, mientras que la experiencia de los meditadores, por su parte, les lleva a afirmar que alienta la expansión y la profundización de la conciencia. Aunque la psicología profunda parezca estar en lo cierto, al afirmar que la meditación permite el acceso a dimensiones de nuestra mente antes desconocidas, para la mayor parte de los meditadores no se trata tanto de un camino hacia el inconsciente subterráneo, como de una vía que conduce a la experiencia no dual. Y es que la meditación pone de manifiesto que la conciencia es un campo unificado en el que se desvanece toda separación entre sujeto y objeto, entre inferior y exterior, entre consciente e inconsciente, y por ello, si realmente queremos comprender el significado psicológico de la meditación, necesitamos una visión completamente nueva del concepto de inconsciente. Comencemos por el modelo tradicional del inconsciente. Dentro del campo de la psicología occidental, el inconsciente ha desempeñado un importante papel explicativo para ayudarnos a comprender lo que ocurre en los ámbitos de la psicopatología, los sueños y los estados alterados de conciencia. Pero, en cualquiera de los casos, su significado no está claro, puesto que las discusiones al respecto suelen ser fundamentalmente especulativas. Cierto investigador ha subrayado que la psicología occidental utiliza el término inconsciente en no menos de 16 acepciones diferentes, lo cual demuestra que se ha convertido en una especie de cajón desastre en el que se meten todos aquellos fenómenos para los que no se dispone de ninguna otra explicación. Es por esto por lo que mientras su significado experiencial siga siendo tan oscuro, se tratará de un concepto muy poco explicativo. Fenómenos tales como la percepción selectiva, el olvido selectivo, los lapsus linguae, la risa, las reacciones mecánicas, los síntomas neuróticos y los sueños, por ejemplo, ponen de relieve la innegable presencia de algún tipo de proceso en el modelo tradicional del inconsciente, porque todos estos fenómenos requieren una modalidad de funcionamiento del cuerpo-mente global que trasciende el estrecho abanico de la atención focal ordinaria. Desde una perspectiva de la psicología del despertar, es interesante reconsiderar la noción de inconsciente como un reino mental separado que posee sus propios contenidos. El mismo Freud advirtió muy pronto los problemas de su temprana concepción topográfica del inconsciente en tanto que región separada del psiquismo. Por esto no tardó en reemplazarla con la idea del inconsciente como propiedad dinámica de las relaciones entre el id, el ego, y el superego,
aunque lo cierto es que nunca acabó de esbozar con claridad las diferencias existentes entre su modelo dinámico y su modelo topográfico del inconsciente. Es una verdadera lástima que Jung, cuya obra parece más respetuosa con la experiencia transpersonal, fuera menos meticuloso que Freud con los problemas teóricos que conlleva la noción de inconsciente. Quizás por ello en su obra abunden párrafos como el siguiente, en los que atribuye una cierta entidad autónoma al inconsciente, diciendo: el inconsciente, al igual que la mente consciente, tiene sus propias percepciones, propósitos, intuiciones, sentimientos y pensamientos. En consecuencia, son muchos los junguianos que se refieren al inconsciente como un sistema psíquico dotado de una mente propia, un ámbito con su propio conjunto de contenidos que, si bien son semejantes a los de la conciencia, no obstante permanecen por debajo de su umbral. Cuando la psicología profunda considera ciertos tipos de experiencias como contenidos inconscientes, cosificados, instintos, material reprimido, arquetipos, etc., acaba perpetuando la noción cartesiana de la mente como algo diferente y separado, un dominio o reino que puede ser habitado por entidades tales como las ideas. Por esta razón, para algunos junguianos, como Esther Harding, por ejemplo, este reino oscuro separado acaba convirtiéndose en una especie de pantalla sobre la que se proyectan los temores victorianos a la fuerza vital, algo que se pone claramente de relieve cuando escribe: bajo la decorosa fachada de una conciencia moralmente disciplinada y llena de buenas intenciones, acechan los monstruos de las profundidades de las fuerzas más primitivas e instintivas de la vida. Pero este no es más que un enfoque dualista que considera la mente como un sistema separado y fundamentalmente inconsciente de acontecimientos internos, que en consecuencia no es ajeno, oscuro e incognoscible, generando así un dualismo dentro de otro dualismo que no hace sino perpetuar la alienación del ser humano de sí mismo y de la realidad. La visión de la meditación propia de la psicología profunda. Dentro de ciertos límites, el concepto occidental de inconsciente parece cumplir con una función provechosa, cuando trata, por ejemplo, de dar sentido a la psicopatología, pero está completamente equivocado cuando pretende explicar la meditación y la experiencia no dual. En este sentido, bien podríamos decir que la meditación desencadena una revolución semejante a los datos macro y microscópicos que nos obligaron a revisar la física clásica y motivaron el desarrollo de la teoría de la relatividad y de la teoría cuántica. Es cierto que Jung hizo un esfuerzo considerable por comprender el significado de la meditación, pero no es menos que lo que hicieron las limitaciones intrínsecas a su visión del inconsciente, junto a su falta de experiencia directa con la meditación, acabaron dando al traste con todo su intento. Con tantos otros teóricos occidentales, Jung concebía la meditación como una huida hacia el mundo interno, una caída en lo que él denominó el prejuicio introvertido de Oriente. Según Jung, la meditación aproximaba al practicante al estado de inconsciencia y a sus cualidades fundamentales de unidad, indefinición y atemporalidad, lo cual le llevó a concluir que era una especie de capitulación ante el inconsciente que alentaba peligrosamente el rechazo del mundo. Y es que el hecho de concebir la meditación como una introversión en los contenidos inconscientes puede perfectamente acabar convirtiéndose en una empresa peligrosa o incluso en una forma de narcisismo. Pero la visión de Jung acerca de la meditación en tanto que disolución de la conciencia, huida hacia la introversión o descenso a las regiones difusas de una mente inconsciente separada, no hace sino poner de relieve el fundamento dualista de su pensamiento.
y es que la creencia de Jung en la existencia real de una mente inconsciente separada requiere necesariamente de la creencia opuesta en la existencia real del ego. Desde ese punto de vista, el ego es lo único que permite funcionar a la conciencia, puesto que representa su principal defensa contra la irrupción de los contenidos del inconsciente. Dicho en sus propias palabras, me resulta inconcebible la existencia de un estado mental consciente que de un modo u otro no tenga que ver con el ego. Desde la perspectiva budista, sin embargo, todas esas concepciones dualistas, un mundo interno separado de la realidad exterior, el inconsciente como un dominio mental separado o el ego en tanto que defensa necesaria contra los contenidos inconscientes, no hacen sino reforzar la división entre el yo y los demás, que constituye el fundamento mismo del estado de confusión conocido como samsara. Según Jogyan Trungpa, la naturaleza defensiva del ego es una reacción a nuestra percepción de una realidad sólida que se nos impone. Dice, donde existe el concepto de algo que se haya separado de uno mismo, tendemos a creer que porque hay algo ahí fuera, también debe haber algo aquí dentro. En ciertas ocasiones el fenómeno externo se convierte en algo tan abrumador, tan seductor o tan agresivo que inmediatamente erigimos defensas para protegernos. Con lo cual acabamos creando una gigantesca burbuja de miedo y reflejos de la cosa externa, el ego, el yo, que impide la entrada de aire fresco. Pero por más que el ego exista, su existencia no deja de ser meramente ilusoria. Una vez que concebimos al inconsciente como algo ajeno y separado de la conciencia, es fácil pensar que puede convertirse en algo tan seductor o tan agresivo, que el ego no tiene más remedio que defenderse. Esa es precisamente la razón por la cual Jung desaconsejó a los occidentales la práctica de la meditación, puesto que la fascinación que acompaña a la pérdida de ego puede precipitar la irrupción del inconsciente. Jung no se dio cuenta de que la experiencia meditativa de ausencia de identidad proporciona una forma clara y concreta de ser y vivir en el mundo. Y es que desde su perspectiva solo es posible comprender la mente despierta en términos del reino interno del inconsciente. Por ello, concluye, nuestro concepto de inconsciente colectivo constituye el equivalente europeo de la noción oriental de Buddhi, la mente iluminada. La visión de Jung de la meditación como el camino real al inconsciente contrasta profundamente con la experiencia de los maestros budistas, según los cuales la conciencia meditativa no tiene nada que ver con la huida hacia el interior, sino con una percepción clara y transparente ajena a todo filtrado conceptual. La práctica de la meditación no requiere ninguna concentración interior. De hecho, sin el mundo externo, sin el mundo de los fenómenos aparentes, la meditación sería casi imposible, porque el individuo y el mundo externo no se hallan separados, sino que simplemente coexisten. Desde esta perspectiva, por tanto, el objetivo de la meditación no alienta el desarrollo de los estados difusos de trance, sino que muy al contrario, apunta a expandir la conciencia y poder ver las cosas tal cual son. Cuando usted despierta plenamente, lo ve todo con suma claridad, y ese estado no tiene absolutamente nada que ver con la distracción. La meditación se sirve de los conflictos que nos presenta la vida como piedra en la que afilar la conciencia. Cuando los textos orientales afirman que la mente iluminada es inefable, Jung equipara los términos indescriptible e incognoscible y acaba asumiendo que deben estar refiriéndose al inconsciente. Es así como, desde su perspectiva, la percepción expandida de la mente iluminada acabó convirtiéndose en una vaga abstracción. Dice, la afirmación de que los diversos nombres que se le dan a la mente iluminada son innumerables, evidencia que la mente debe ser algo tan vago e indefinido como la piedra filosofal.
Es de esperar que una sustancia que puede describirse de innumerables formas despliegue muchas cualidades o facetas y que si éstas son realmente innumerables, no puedan contarse, de lo cual se deduce que la sustancia es poco menos que indescriptible e incognoscible, y que nunca será completamente comprendida. Esto es ciertamente lo que ocurre con el inconsciente, lo cual demuestra que la mente constituye el equivalente oriental de nuestra noción de inconsciente, o dicho con más precisión, de nuestra noción de inconsciente colectivo. Pero Jung no alcanza a comprender que la meditación puede proporcionarnos el conocimiento directo e inmediato de la naturaleza última de la conciencia, que puede ser descrita de innumerables maneras. Es cierto que podemos sacar muchas fotografías del monte Fuji desde multitud de puntos de vista, y también lo es que ninguna de ellas, ni tampoco la serie completa, podrá llegar a capturar su esencia viva, pero de ello no es posible concluir, como hace Jung, que el monte Fuji jamás podrá ser visto o conocido de un modo claro e inmediato. Cualquier teoría de la mente que se base en creencias dualistas jamás nos permitirá comprender la conciencia no dual a la que se accede a través de la meditación. Para comprender el modo en que meditación nos pone en contacto directo con las cosas tal cual son, es necesaria una nueva visión del proceso inconsciente. Hacia una nueva visión del proceso inconsciente. El nuevo modelo de proceso inconsciente no se basa en la creencia en algún tipo de fenómeno mental exclusivamente interno, sino que considera la experiencia humana como una forma interactiva de organizar la realidad, con el mundo físico, con otras personas, con la vida y con el ser, y de relacionarse con ella. Desde esta perspectiva, lo consciente y lo inconsciente no son dos regiones separadas del psiquismo, sino dos formas diferentes de estructurar la relación del organismo cuerpo-mente. El proceso inconsciente es una forma holística de organizar la experiencia y de responder a la realidad, que opera fuera del alcance propio de la atención focal. Una modalidad de funcionamiento que da cuenta de los campos más amplios de interconexión sin fragmentarlos en unidades lineales secuenciales. Desde esta perspectiva, lo inconsciente es el modo holístico como el organismo cuerpo-mente experimenta su interconexión con la realidad antes de cualquier elaboración impuesta por el pensamiento reflexivo. Este procesamiento holístico, cuerpo-mente, pone de manifiesto la existencia de una inteligencia no reflexiva y no intelectual que actúa en el trasfondo del campo experiencial, cuyo primer plano depende del funcionamiento de una atención focal, que discrimina con precisión los objetos discretos del pensamiento, el sentimiento y la percepción. Así pues, aunque el proceso inconsciente no sea lineal, solo es oscuro e incognoscible para una atención focal que se ve necesariamente obligada a distorsionar su naturaleza, fragmentando su unidad en elementos discretos y seriales. Existe otro tipo de atención, la atención difusa, que permite la experiencia global sin necesidad de recurrir al análisis lineal. Se trata de un tipo de atención que desempeña un papel muy importante, aunque ciertamente no reconocido en la conciencia ordinaria, y que alcanza su expresión más plena en la meditación y en la experiencia no dual, en donde la división convencional entre sujeto y objeto se desvanece en el campo más amplio de la conciencia, al tiempo que el foco de la atención se expande durante largos periodos. La dinámica de la figura y el fondo. Puesto que el proceso inconsciente constituye el sustrato del campo de la experiencia, conviene ahora subrayar los siguientes 4 rasgos fundamentales de la relación figura-fondo. La figura y el fondo son elementos continuamente cambiantes del campo de la experiencia. Todo aquello que en un determinado momento sirve de figura acaba convirtiéndose en fondo y deviene por tanto inconsciente,
Por ejemplo, todo lo que sabemos sobre una determinada persona actúa como trasfondo global sobre el que puede advertirse la presencia de algo nuevo. Esta nueva cualidad destaca como figura durante un tiempo, hasta que acaba convirtiéndose en fondo que permite la aparición de nuevas cualidades. Es así como, sin ser explícitamente conscientes de ello, la información de que disponemos actúa de forma holística en el trasfondo de la conciencia. Y es también por esto por lo que el organismo cuerpo-mente sabe de manera inconsciente más de lo que nuestra atención focal puede llegar a articular. Esto explica que lo que una vez fue consciente pueda en otra ocasión operar de manera inconsciente como sustrato holístico y prearticulado que posibilita la aparición súbita de una nueva figura que cuando emerge lo hace como si hubiera estado desde siempre en el inconsciente, cuando lo cierto es que no estaba allí como un contenido concreto, sino como un elemento implícito dentro del sustrato mayor de la interrelación existente entre el organismo y el medio. El fondo se halla implícito en la figura, lo cual significa que una figura solo asume y posee significado con respecto a un determinado fondo. Por usar un ejemplo cognitivo, la diferenciación del concepto perro en colis, sabuesos y boxers requiere del contexto cognitivo implícito creado por aquel. En este sentido, el sustrato inconsciente no constituye un principio separado, sino que se halla implícitamente presente en la percepción de la atención focal. Mientras que la atención focal diferencia de continuas figuras, la atención difusa nos permite aprehender un campo global de la experiencia sin diferenciarlo en figura y fondo. En este sentido, podríamos decir que la atención difusa es necesaria para advertir y conocer las dimensiones prearticuladas del sustrato de la experiencia. Nuestro uso del término fondo tiene aquí un doble significado, porque se refiere tanto a lo que está en el trasfondo como a lo que sirve de fundamento y subyace, engloba y posibilita toda experiencia presente. En la medida en que este fundamento no es sólido ni fijo, sino un flujo orgánico y cambiante, podemos decir que es un fundamento infundado. Lo que sigue es una descripción fenomenológica de 4 niveles imbricados cada vez más amplios del sustrato habitualmente inconsciente de nuestra experiencia. La palabra niveles no tiene aquí ningún significado topológico, sino que tan solo se refiere a campos dentro de campos o a fondos dentro de fondos. Cada uno de estos campos configura una modalidad de relación con la realidad y en consecuencia permite el acceso a un tipo de conocimiento. En este sentido, el sustrato más amplio configura la conciencia cotidiana de una forma global y omniabarcadora, mientras que los campos más frontales posibilitan modalidades de conocimiento más diferenciadas. Podemos diferenciar el sustrato inconsciente en 4 niveles: el fundamento situacional del significado sentido, es decir, nuestra sensación sentida implícita de la situación inmediata en la que nos hallamos inmersos; el fundamento personal, es decir, el modo como las pautas de la experiencia pasada y los significados implícitamente acumulados configuran nuestra conciencia, conducta y visión actual del mundo; el fundamento transpersonal, es decir, el modo como el organismo cuerpo-mente se armoniza con las cualidades universales más grandes de la existencia; y el fundamento abierto, es decir, la presencia inmediata y pura de la realidad previa a toda identificación con el organismo cuerpo-mente. Comencemos por el fundamento situacional, el significado sentido. El sustrato más próximo a nuestra experiencia es lo que Hendling denominó significado sentido, ya que el modo como estamos en cada situación siempre tiene un significado implícito que podemos experimentar corporalmente.
Una sensación sentida es el modo como experimentamos nuestra relación con una determinada situación. Por ejemplo, antes de pensar en lo que para nosotros significa la persona con la que acabamos de cruzarnos, nuestro cuerpo ya posee una determinada respuesta sentida en términos de atracción o de rechazo. Y aunque las personas suelen tener dificultades en conectar con sus respuestas corporales sentidas, pueden aprender a hacerlo relajando la atención focal y prestando una atención difusa a las sensaciones corporales, el fundamento relativamente accesible que constituye el correlato experiencial del concepto tradicional de preconsciente. El significado sentido normalmente opera como el trasfondo situacional inmediato sobre el que la atención focal discrimina objetos de interés particular. En opinión de Hendlin, la mayor parte de nuestro discurso y de nuestra acción se hallan implícitamente guiados por el significado sentido del fundamento, que es el que proporciona continuidad y contexto a nuestras relaciones con el mundo. Durante la meditación sin objeto fijo en qué centrarse, la atención empieza naturalmente a difundirse y distintas facetas del fundamento situacional emergen en forma de pensamientos y sentimientos acerca de nuestra vida y de las circunstancias inmediatas. Tal vez entonces recordemos cosas que habíamos olvidado, reconsideremos las decisiones que habíamos tomado o los problemas que nos aquejan, o nos demos cuenta de nuestra respuesta a los meditadores que están sentados junto a nosotros en la misma habitación. Si no seguimos la estela de esos pensamientos y sentimientos, su fascinación disminuye y con el tiempo comenzamos a aburrirnos y a dejar de lado todo lo que Trungpa denominaba charlatanería subconsciente. Ahora veamos el fundamento personal. Este resulta menos accesible que el situacional. Se trata del sustrato de significados y asociaciones personales y de pautas de interrelación que actualmente configuran nuestra conciencia y nuestra percepción y que ha ido formándose a lo largo de nuestra historia individual. Según Merleau-Ponty, nuestra forma habitual de relacionarnos con el mundo se articula en base a una serie de estratos sedimentados de significado. El fundamento personal también se corresponde muy estrechamente con los sistemas de experiencia condensada, de los que habla Stanislav Grof, y que pueden irrumpir vívidamente durante la experiencia con drogas psicodélicas. Pero en lugar de verlos como contenidos almacenados en la mente inconsciente, deberíamos considerarlos como el tejido de significados que configuran y determinan de manera sutil nuestra experiencia presente. Existen métodos que cultivan la atención difusa, como por ejemplo la hipnosis, la introspección psicoterapéutica o las drogas, que permiten un acceso más consciente a este fundamento. Por su misma naturaleza, la atención focal deja de lado las totalidades y se centra en los fragmentos diferenciados. Se trata de un enfoque limitado que se ve reforzado por la tendencia a percibir de un modo fijo y habitual, creando distorsiones en el campo de la experiencia que el organismo trata de corregir mediante la expresión conductual, imaginativa y emocional, sueños, fantasías y síntomas. Según Jung, esta tendencia correctiva, que desempeña un papel fundamental en el ámbito de la psicopatología, constituye un aspecto de la sombra, la función compensatoria del inconsciente. La sombra también puede considerarse como un caso de estructuración holística del organismo, en lugar del resultado de una mente inconsciente separada. Desde esta perspectiva, la atención focal subraya selectivamente determinados aspectos del campo de la experiencia al tiempo que ignora otros que acaban, de ese modo, desterrados a la sombra. En este sentido, la sombra se convierte en el reflejo invertido de lo que la atención focal ha subrayado, y es que el hecho de enfatizar desproporcionadamente ciertas partes
a expensas de la totalidad, pone en marcha, a modo de mecanismo compensatorio, la tendencia opuesta. Es por esto por lo que desde este punto de vista los mensajes del inconsciente son el resultado de los intentos realizados por el organismo cuerpo-mente para recuperar aquellos aspectos del campo experiencial que se han visto selectivamente ignorados. Durante la meditación, el fundamento personal, tanto sus tendencias habituales como los aspectos relegados a la sombra, irrumpe en forma de recuerdos, fantasías, proyecciones y trastornos emocionales. Pero al no estar comprometidos en nuestras actividades cotidianas ordinarias, podemos ver con claridad las lentes, las creencias, las tendencias, las estrategias y los autoengaños que configuran nuestra sensación personal de la realidad. De este modo, la atención difusa puesta en marcha por la meditación abre la puerta al reconocimiento de lo que habíamos ocultado debajo de la alfombra, lo cual suele abocar a importantes comprensiones. Desde esta perspectiva, la meditación es un vehículo para el autoconocimiento, por cuanto nos permite observar y desidentificarnos completamente de todas las pautas condicionadas. Ahora veamos el fundamento transpersonal. Este se refiere a una interconexión todavía más profunda entre el organismo y el mundo, que se extiende más allá de los confines de la experiencia estrictamente personal. Este fundamento transpersonal está formado por estructuras profundas de respuesta y de relación con la realidad que son intrínsecas a todo ser humano. Ahí es donde descubrimos las cualidades universalmente más estimadas de la naturaleza humana, como la compasión, la generosidad, el humor, el valor, la amabilidad, la fuerza, expresiones todas de nuestra sensibilidad básica a la realidad. Cada una de ellas representa una forma adecuada de responder a una faceta diferente de la realidad. En algunas situaciones puede bastar con el humor, mientras que en otras se requiere la generosidad, la paciencia y el valor. El humor también es un modo de relacionarnos con la realidad sin considerarla como algo mortalmente serio y pesado. Y lo mismo ocurre con la fuerza necesaria para superar los obstáculos. Estas cualidades del alma no son creación personal nuestra, sino semillas potenciales que forman parte de nuestra herencia humana y que los individuos cultivan y realizan de formas diferentes. En este sentido, el fundamento transpersonal representa una zona intermedia, en la que, en palabras de Ken Wilber, nuestra identidad ya no se halla confinada a los límites del organismo individual, pero todavía no somos conscientes de nuestra identidad con la totalidad. Desde esta perspectiva, los arquetipos no son tanto contenidos instintivos del inconsciente colectivo, como las formas humanas básicas de relacionarnos con la realidad. El arquetipo de la madre, por ejemplo, se deriva de la experiencia humana básica de sostener y ser sostenido, una experiencia cuya dimensión física todos experimentamos en mayor o menor grado al ser sostenidos por los brazos de nuestra madre. Pero los niños también necesitan un entorno mayor que les enseñe a sostener su propia experiencia y ocuparse de ella. En las tradiciones orientales, el mandala constituye una forma altamente evolucionada de entorno de sostén, una estructura facilitadora que permite el desarrollo y la profundización de la experiencia. El fundamento transpersonal opera en el trasfondo de la conciencia, más allá de nuestras preocupaciones personales y de nuestras situaciones. Pero a veces irrumpe en la conciencia, en los momentos de conexión con la realidad esencial, en forma de visiones súbitas, invenciones, inspiraciones, intuiciones, fenómenos paranormales. La interrelación transpersonal también puede experimentarse de manera directa en la unidad estática propia del misticismo natural. El fundamento transpersonal parece corresponderse con lo que algunas escuelas budistas conocen como alaya vijnana,
que la escuela Yogacara considera como una conciencia provisional que yace entre la conciencia incondicionada, completamente abierta, y la conciencia personal individualizada. Es el primer estadio en el proceso de autodiferenciación. No se trata de una conciencia absoluta, puesto que la conciencia ha comenzado ya a bifurcarse. En palabras de Suzuki, aunque su naturaleza original es pura e inmaculada, se ve afectado por manas, el principio de individuación, que origina el dualismo entre sujeto y objeto. Y ahora veremos el fundamento abierto, que, aunque el fundamento transpersonal puede ser experimentado como una sensación de unidad entre el yo y el mundo, todavía hay en él una identificación sutil con el organismo cuerpo-mente. Más allá de la unidad propia del fundamento transpersonal, yace la vacuidad del fundamento abierto, que expresa una fusión todavía más profunda con la realidad. Es una presencia pura e inmediata anterior a toda diferenciación entre sujeto y objeto. Se experimenta como una sensación de ser pura que subyace a todas nuestras experiencias diferenciadas. Nuestro estado mental más fundamental es una apertura básica, una libertad básica, una cualidad espaciosa que siempre nos acompaña y que siempre nos acompañará. Es el ser natural que simplemente es. La meditación nos ayuda a ir despojándonos de los proyectos y distracciones propios del pensamiento y la emoción hasta que en uno de los huecos de la corriente del pensamiento irrumpe la conciencia del fundamento, como un fogonazo de claridad y apertura. Esa percepción clara de la realidad directa o totalidad no tiene nada de místico ni esotérico, y en modo alguno puede considerarse como un caso de conciencia introvertida. Este sustrato fundamental de la conciencia pura es una presencia incondicional que puede verse articulada, conformada o elaborada sin perder por ello su apertura expansiva. Esta breve fenomenología del proceso inconsciente como red de campos dentro de campos, que a su vez se hallan dentro de otros campos, nos permite entender la polaridad consciente-inconsciente como dos aspectos diferentes de la interconexión existente entre el organismo y la realidad. Se trata de un enfoque que nos permite corregir las visiones incorrectas de la meditación alentadas por el modelo profundamente dualista del inconsciente propio de la psicología profunda. Los junguianos suelen considerar a la mente como un receptáculo psíquico cargado de contenidos, lo cual les lleva a interpretar el despertar espiritual como un contenido extraordinariamente significativo y luminoso que entra en la conciencia y da origen a un nuevo punto de vista. Pero esta forma de ver oculta la verdadera naturaleza de la experiencia contemplativa, que en realidad conduce a un punto que trasciende radicalmente todos los puntos de vista. El despertar no es un proceso aditivo, en el sentido de que vaya sumando los distintos contenidos inconscientes que irrumpen en la conciencia, sino, muy al contrario, sustractivo, por cuanto elimina la preocupación por todos los contenidos de la mente. Como dice Herbert Wenter, en la experiencia del despertar, la atención no se centra tanto en los contenidos como en el campo. La psicología profunda concibe al inconsciente como algo ajeno, incognoscible e incluso amenazante. Por esto mira con cierta suspicacia a la meditación como algo potencialmente peligroso, que puede someter al ego a los poderes desintegradores del inconsciente. Este tipo de confusiones son las que llevaron al maestro Zen Hisamatsu Shinichi, tras una conversación con Jung, a subrayar la diferencia existente
entre el fundamento abierto, que él denomina no mente, y el inconsciente junguiano. Dice, el inconsciente psicoanalítico es completamente diferente de la no mente del Zen. Existe un inconsciente personal a posteriori y un inconsciente colectivo a priori. Ambos son desconocidos para el ego. La no mente del Zen, por su parte, no solo es cognoscible, sino que es lo que más clara e inmediatamente podemos conocer. La no mente consiste en despertar a uno mismo, sin que exista separación alguna entre el conocedor y lo conocido. La no mente es un estado mental que siempre se halla claramente despierto. El modelo psicoanalítico considera las demandas internas del inconsciente y las demandas exteriores del mundo como dos dominios opuestos y separados por el ego. Esto es lo que les lleva a concluir que la meditación representa una huida hacia el interior que nos aleja de la relación con la realidad. Y hay que señalar que esta confusión se deriva de la división dualista entre lo interno y lo externo, una división que supone que lo interno se halla dentro del organismo cuerpo-mente. Pero existe otro modo de concebir todo esto, porque la realidad interna no tiene por qué referirse a un dominio del psiquismo que se halle dentro del organismo. Lo interno es el principio de organización esencial que conforma la realidad exterior de los elementos constitutivos. El hecho de que nuestra interconexión con todas las cosas sea normalmente inconsciente tiene importantes consecuencias en nuestra comprensión de la neurosis, los mecanismos de defensa y la psicopatología. Desde esta perspectiva, la ansiedad del ego no se deriva tanto de los contenidos inconscientes amenazadores como de la naturaleza infundada y abierta de nuestro ser. Jamás podemos consolidar de un modo estable nuestro ego y nuestra identidad siempre se nos escapará, ya que en última instancia no hay nada a lo que podamos aferrarnos. La resistencia, la represión y los mecanismos de defensa son modos diferentes de acorazarnos para hacer frente a esta apertura mayor que amenaza nuestros esfuerzos por establecer una identidad separada y permanente. Según Ernest Becker, la normalidad es la neurosis, porque constituye un rechazo y una represión de nuestra naturaleza esencial, nuestra apertura y nuestra vulnerabilidad esencial a la realidad. Desde este punto de vista será muy importante que la terapia no se centrase tanto en conspirar con el cliente en seguir eludiendo la naturaleza abierta de su ser, como en ayudarle a relacionarse más amablemente con la naturaleza abierta de su ser, fértil, y su exploración, como dice el terapeuta Dusen. En realidad, el temido espacio vacío es un vacío fértil, y su exploración constituye un elemento crítico del cambio terapéutico. Esta comprensión nos permite advertir que la meditación es un proceso de descubrimiento de uno mismo, que simultáneamente también es un descubrimiento del mundo, en el sentido de que continuamente estamos co-creando nuestro mundo y también, más allá de eso, que nosotros también somos el mundo y que en modo alguno somos ajenos a la realidad. Porque el hecho es que el camino de entrada es el camino de salida.